Ella creyó que el peligroso extraño que la salvó aquella noche desaparecería para siempre, hasta que volvió a entrar en su vida y le ofreció algo aún más aterrador que el peligro. Amor. Antes de comenzar, escribe, lista, en los comentarios si estás aquí por el drama. Y no olvides suscribirte para más historias de amor con la mafia que nunca olvidarás. La lluvia siempre ponía nerviosa a Lena. No por las tormentas. No por los truenos. Sino porque el frío ahora le afectaba de una manera diferente, distinta desde lo que ocurrió en ese congelador. Incluso semanas después, Lena lo notaba demasiado rápido. El aire cortante al abrir el refrigerador, la sección de congelados en el supermercado, el viento helado que se colaba por las puertas del autobús. Cada pequeño recordatorio apretaba algo dentro de su pecho antes de que pudiera evitarlo. Los médicos lo llamaron trauma. Tu cuerpo recuerda, le dijo una enfermera con suavidad antes de que Lena saliera del hospital. Eso es normal. Lena asintió en ese momento, pero no estaba segura de que nada de eso se sintiera normal. Normal hubiera sido volver a dormir de noche sin interrupciones. Normal hubiera sido escuchar el zumbido de un congelador sin que el corazón se le desbocara. Normal hubiera sido olvidar el rostro del hombre que la sacó de allí. Pero Lena lo recordaba constantemente. Al principio no con claridad. Al principio eran fragmentos. El sonido de su voz, el calor de su abrigo envolviéndole el cuerpo tembloroso, la sensación de unos brazos fuertes levantándola del suelo helado como si no pesara nada. Con el tiempo, los recuerdos se fueron afilando. Ojos oscuros, voz tranquila, la clase de presencia que hacía que toda una habitación se sintiera más silenciosa sin que él dijera demasiado. Todavía no sabía su nombre. Eso la molestaba más de lo que debería, porque alguien le había salvado la vida y luego había desaparecido como si nunca hubiera existido. Lena se ajustó la chaqueta al salir del pequeño café donde trabajaba ahora. La campanita sobre la puerta tintineó suavemente mientras la luz cálida del local se derramaba sobre la acera mojada. El café no se parecía en nada al restaurante. Sin gritos, sin platos golpeados, sin bromas crueles disfrazadas de lecciones. Era más pequeño, más tranquilo, más amable. Y por primera vez en años, Lena ya no sentía miedo cada vez que alguien pronunciaba su nombre en el trabajo. Hasta mañana, le dijo su compañera Emily desde detrás del mostrador. Lena esbozó una pequeña sonrisa. Hasta mañana. La lluvia repiqueteaba sin parar sobre las calles de la ciudad, convirtiendo el asfalto en un espejo brillante bajo las farolas. La gente pasaba apresurada, con paraguas en mano y hombros encogidos contra el mal tiempo. Los coches avanzaban por los charcos, sus faros dibujando rastros de luz sobre el suelo mojado. Lena se acomodó la correa del bolso y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Su turno había terminado tarde otra vez, aunque esta vez no fue porque alguien la obligara a quedarse. Lena se había ofrecido voluntariamente a ayudar a cerrar porque el hijo de Emily estaba enfermo. Eso también se sentía extraño todavía. Ayudar porque quería, no porque tuviera miedo de decir que no. Llegó a la esquina y se detuvo en el semáforo en rojo. La lluvia rozaba sus mejillas mientras se frotaba las manos frías. Entonces vio el coche. Negro, aparcado al otro lado de la calle. Al principio apenas lo notó. Los coches caros no eran inusuales en el centro, pero algo en él hizo que su atención se detuviera. El motor funcionaba suavemente y las ventanas estaban oscuras. Y junto a él había un hombre con un abrigo oscuro, alto, inmóvil. El aliento se le cortó al instante. No. Por un segundo, el mundo a su alrededor se difuminó en ruido, lluvia y faros lejanos, porque Lena lo reconoció. No por conversaciones, no por presentaciones, sino por la memoria. Por la peor noche de su vida. El hombre que estaba bajo la farola era el mismo que había abierto la puerta del congelador. Lena se quedó completamente paralizada. El semáforo cambió. La gente se movía a su alrededor, rozándole los hombros, pero ella no podía moverse. El hombre era exactamente como lo recordaba. Abrigo negro impecable, postura serena, manos descansando sueltas a sus costados como si nunca necesitara demostrar que era peligroso para que la gente lo entendiera.
La lluvia mojaba su cabello oscuro, pero él parecía no notarlo. El conductor junto al coche también la observaba a Lena, pero no con agresividad, sino con atención, como si ya supiera quién era ella. El corazón de Lena comenzó a latir con tanta fuerza que dolía. El hombre levantó lentamente la mirada y la miró directamente. El aire cambió al instante. Era extraño lo rápido que recordó esa sensación. La presión silenciosa de la tensión de aquel hombre. La sensación de que nada a su alrededor se movía a menos que él lo permitiera. Pero ahora había algo más también. Reconocimiento. Él la reconoció de inmediato. Por supuesto que sí. La había cargado medio muerta fuera de un congelador. Lena tragó saliva con dificultad, los dedos apretándose alrededor de la correa del bolso. Una parte de ella quería darse la vuelta y alejarse. Otra parte quería caminar directamente hacia él y hacerle la pregunta que había llevado en la mente durante semanas. ¿Por qué me salvaste? La lluvia se intensificó entre ellos. Aún así, el hombre no se movió, no se apresuró hacia ella, no la llamó. Simplemente la observó con cuidado, como si se asegurara de que ella estaba de verdad ahí, viva. Un claxon sonó en algún lugar cercano, sacudiendo a Lena de vuelta a la realidad. Finalmente obligó a sus pies a moverse. Un paso lento fuera del bordillo, luego otro. Cuanto más se acercaba, más nerviosa se ponía. No porque pensara que le haría daño. Curiosamente, no pensaba eso en absoluto. Era lo contrario. Algo en aquel hombre le hacía ser demasiado consciente de lo segura que se había sentido en esos pocos momentos antes de perder el conocimiento. Y eso la aterrorizaba de una manera completamente diferente. Lena se detuvo a unos pocos pasos de él. La lluvia le resbalaba por el cabello y los hombros mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado a su alrededor. De cerca, el hombre parecía aún más intimidante de lo que recordaba. No ruidoso, no enfadado, sino contenido. El tipo de hombre al que la gente obedecía sin que se lo pidieran. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces los ojos del hombre se movieron lentamente por el rostro de Lena, casi como si buscara algo. «Estás trabajando demasiado tarde», dijo en voz baja. Su voz la golpeó como un recuerdo para el que no estaba preparada. Calmada, profunda, segura. Lena lo miró fijamente. De todas las cosas que esperaba que dijera, no era eso. «¿Me recuerdas?», dijo Lena con la voz ligeramente quebrada. Una esquina de su boca se movió apenas, sin llegar a ser una sonrisa. «Recuerdo todo de esa noche». Algo se apretó dolorosamente en su pecho. La lluvia seguía cayendo a su alrededor, suave e interminable, mientras la ciudad continuaba sin notar el momento que se desarrollaba en aquella acera. Lena lo miró durante otro largo segundo antes de hacerle finalmente la pregunta que había cargado consigo desde que la puerta del congelador se abrió. «¿Quién eres tú?». La lluvia resbalaba lentamente por las ventanas del coche negro mientras Lena permanecía inmóvil en el asiento del pasajero, con las manos apretadas sobre el regazo. Todavía no estaba del todo segura de por qué había subido al coche. Quizás porque quedarse de pie en medio de la acera con Luca Moretti mirándola fijamente le había resultado imposible de manejar. Quizás porque la voz de aquel hombre llevaba consigo una calma que hacía que el pánico pareciera innecesario. O quizás porque alguna parte de ella ya confiaba en él mucho antes de que debiera. Ese último pensamiento era el que más la inquietaba. Las luces de la ciudad pasaban borrosas al otro lado del cristal mientras una música suave sonaba por los altavoces. El interior del coche olía a caro. A cuero, a lluvia, a trazas leves de colonia. Todo en Luca parecía controlado. Incluso el silencio era intencional a su alrededor. Luca estaba sentado a su lado en el asiento trasero, con un brazo apoyado cerca de la ventana y la expresión indescifrable mientras el conductor avanzaba por las calles mojadas. Lena lo miró de nuevo con cautela. «Todavía no respondiste mi pregunta», dijo en voz baja. «¿Quién eres?». Los ojos de Luca se desplazaron hacia ella, calmados, firmes. «Me llamo Luca Moretti». El nombre no le dijo nada a Lena al principio. Luego notó el pequeño cambio en la postura del conductor cuando Luca habló.
El respeto silencioso, la atención inmediata. No exactamente miedo. Algo más profundo. Luca la observó un segundo más antes de volver a hablar. «Has escuchado historias sobre hombres como yo», dijo en voz baja. «Aunque no hayas escuchado mi nombre específicamente». El estómago de Lena se tensó ligeramente. Mafia. La palabra se instaló inmediatamente en su mente aunque Luca no la hubiera dicho directamente. Explicaba el coche, el silencio, la calma peligrosa que lo rodeaba como una armadura. «¿Eres?» Lena dudó. «Sí». La respuesta llegó sin vergüenza ni vacilación. Lena volvió la vista hacia la ventana cubierta de lluvia, tratando de procesar la extraña realidad de estar sentada junto a un hombre al que la mayoría de la gente probablemente cruzaría la calle para evitar. Y sin embargo, ese mismo hombre era el que le había salvado la vida. «No entiendo por qué me ayudaste», admitió en voz baja. «Te estabas muriendo». La simplicidad de la respuesta la tomó desprevenida. Luca miró hacia adelante mientras las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro. «Abrí una puerta», continuó. «Eso es todo». No, no era todo. Lena recordaba cómo la sostuvo, cómo su voz se mantuvo firme mientras la de ella desaparecía, cómo permaneció a su lado hasta que llegó la ambulancia. La gente ya no hacía eso por extraños. Y menos gente con el poder que tenía él. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Afuera, los peatones se apresuraban bajo la lluvia con paraguas mientras los letreros de neón brillaban sobre el asfalto mojado. La vida normal continuaba a su alrededor mientras Lena sentía que había entrado en algo irreal. «¿Me has estado vigilando?», preguntó con cuidado. Luca no lo negó. «Sí». El pecho de Lena se tensó. «¿Por qué?» «Porque los hombres responsables de lo que te pasaron todavía tienen conexiones». Las palabras quitaron de golpe todo el calor del coche. Lena lo miró con brusquedad. Rick y otros. Un nudo se fue formando lentamente en su estómago. «El restaurante fue clausurado», dijo Lena. «Los acusaron formalmente». «Lo fueron», admitió Luca con calma. «Pero hombres como ese rara vez desaparecen en silencio». Los dedos de Lena se apretaron entre sí. Durante semanas había intentado convencerse de que todo había terminado, de que finalmente podía seguir adelante, volver a empezar, volver a respirar. Ahora el miedo volvía de golpe. Luca pareció notarlo de inmediato. «No te han tocado», dijo. «Todavía no». «Todavía». La mandíbula de Luca se tensó ligeramente. «Un amigo de Rick ha estado haciendo preguntas sobre dónde trabajas ahora». El pulso de Lena se disparó al instante. «¿Qué? Cambiaste de trabajo, te mudaste de apartamento, dejaste de seguir rutinas predecibles». Los ojos de Lena se abrieron de par en par. «¿Cómo sabes dónde me mudé?» «Porque me aseguré de que nadie más te encontrara primero». Esas palabras deberían haberla asustado. En cambio, le provocaron algo peor. Alivio. Luca se recostó ligeramente en el asiento, sin apartar la mirada de su rostro. «¿Crees que lo peor que te hicieron esos hombres fue encerrarte en ese congelador?», dijo en voz baja. «No lo fue». Lena tragó saliva con dificultad. «Pasaron meses aprendiendo exactamente hasta dónde podían empujarte antes de que dejaras de resistir». La verdad de eso le dolió más de lo que esperaba. Porque tenía razón. No había empezado con el congelador. Había empezado con insultos, turnos extra, humillaciones, con la enseñanza de que su incomodidad no importaba. La voz de Luca permaneció calmada, pero debajo había algo más frío ahora. «Hombres así no aceptan bien las consecuencias», continuó. «Y no soportan perder». El conductor giró hacia una calle más tranquila bordeada de edificios caros y cálidas luces doradas brillando detrás de ventanas altas. Lena apenas lo notó. Sus pensamientos giraban demasiado rápido. «¿Qué me estás diciendo?», susurró. Luca la miró de lleno. «Te estoy diciendo que no deberías estar sola ahora mismo». La frase quedó flotando pesadamente entre ellos. Lena soltó una pequeña exhalación de incredulidad. «¿Quieres protegerme?».
Sí. ¿Por qué? Esta vez, Luca guardó silencio durante varios segundos. No estaba evitando la pregunta, sino considerándola con cuidado. Finalmente habló. Porque sé cómo se ve cuando alguien destruye a una persona poco a poco, dijo en voz baja. Y porque cuando te encontré en ese suelo, su mandíbula se tensó ligeramente, me di cuenta de que nadie te había protegido en mucho tiempo. Algo doloroso recorrió el pecho de Lena. Las palabras de Luca no sonaban dramáticas ni manipuladoras. Solo verdaderas. Lena miró hacia abajo, hacia sus manos, de repente avergonzada por lo emocional que se sentía. «Puedo cuidarme sola», susurró automáticamente. La expresión de Luca se suavizó ligeramente. «No», dijo con calma. «Has sobrevivido aguantando». Las palabras le golpearon más fuerte de lo esperado, porque nadie antes lo había dicho así. No fuerte, no independiente, no resistente. Aguantando, como si sobrevivir se hubiera convertido en su trabajo a tiempo completo. El coche se detuvo suavemente frente a su edificio de apartamentos. La lluvia seguía cayendo con regularidad afuera, trazando líneas plateadas por las ventanas. Lena miró hacia la entrada familiar de su edificio. Pequeño, desgastado, seguro solo porque nadie importante lo había notado. Hasta ahora. Luca metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña tarjeta negra. Sin nombre, solo un número. Si algo se siente mal, dijo en voz baja, ofreciéndosela, me llamas directamente. Lena miró la tarjeta sin tomarla. Apenas me conoces. Sé suficiente. Sus ojos se alzaron de vuelta a los de Luca. Esa calma peligrosa seguía ahí. Pero ahora Lena notó algo más debajo. Atención. No del tipo que Rick solía darle. No fría, ni cruel, ni controladora. Una atención cuidadosa, como si Luca notara cada pequeño cambio en su expresión sin intentarlo. «Me estás pidiendo que confíe en un jefe de la mafia», dijo en voz baja. Una esquina de su boca se movió apenas. «No», respondió Luca. «Te estoy pidiendo que sigas viva». El silencio llenó el coche. Lena miró la tarjeta durante otro largo momento antes de finalmente tomarla con los dedos ligeramente temblorosos. En el segundo en que la tocó, la mirada de Luca cayó brevemente sobre su mano. Sobre las tenues cicatrices de congelación que todavía eran apenas visibles en su piel. Su expresión cambió por primera vez desde que Lena entró al coche. Solo un poco, pero lo suficiente para que ella lo viera. Rabia. Fría, controlada, y terriblemente profunda. No dirigida a ella, sino al recuerdo de lo que le habían hecho. Lena sintió que se le cortaba el aliento de nuevo porque de repente entendió algo peligroso. Luca Moretti no le ofrecía protección porque la compadeciera. Se la ofrecía porque en algún momento, lo que le había pasado a Lena se había vuelto personal para él. Lena se dijo a sí misma que no iba a llamarlo. Durante 3 días completos, mantuvo la tarjeta negra guardada dentro de su bolso sin tocarla. Iba al trabajo, tomaba el autobús a casa, comprobaba los cerrojos de su apartamento cada noche y se esforzaba muchísimo por no pensar en Luca Moretti. Esa última parte fallaba constantemente, porque una vez que alguien como Luca entraba en tu vida, resultaba imposible ignorar el espacio que dejaba atrás cuando no estaba. Ahora lo veía en todas partes. En los coches negros aparcados demasiado tiempo cerca de las intersecciones, en la confianza silenciosa de los hombres con abrigos caros, en el sonido grave y pausado de una voz profunda entre extraños en supermercados. Era ridículo. Apenas lo conocía. Y sin embargo, el recuerdo de Luca se había instalado en su mente con más profundidad que el de personas a las que había conocido durante años. El problema era que nada en Luca coincidía con la imagen aterradora que ella había esperado. Las historias que la gente susurraba sobre hombres como él eran siempre iguales. Despiadados, violentos, intocables. Pero el hombre que Lena recordaba envolviéndola con su abrigo le había hablado con más suavidad que cualquier otra persona en mucho tiempo. Esa contradicción la acompañaba constantemente. Para el 4.º día por la tarde, Lena estaba agotada. No físicamente. Emocionalmente.
El tipo de agotamiento que se instala detrás de los ojos y hace que todo pese más de lo que debería. El café había estado lleno todo el día. Una compañera se había puesto enferma, lo que dejó a Lena cubriendo mesas extra durante la hora del almuerzo. Al cierre, le dolían los pies y los hombros le ardían de tensión. Aún así, Lena sonreía a los clientes. Aún así, se disculpaba cuando los pedidos tardaban demasiado. Aún así, decía, está bien, cada vez que alguien la empujaba. Algunos hábitos no desaparecen fácilmente. Afuera, el cielo ya había oscurecido cuando Lena cerró con llave la puerta del café. El viento frío se colaba por la calle mientras la gente pasaba con bufandas bien apretadas alrededor del cuello. Lena se frotó las manos y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. A mitad de camino, su teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoró. Luego algo en su estómago se tensó de forma extraña. Respondió despacio. Hola. ¿Comiste hoy? Lena se detuvo en seco. Luca. Su voz era inconfundible. Calmada, baja, como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. Lena miró a su alrededor instintivamente, aunque sabía que probablemente no lo vería. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Qué? Llevas un turno de 12 horas. El pecho de Lena se apretó al instante. ¿Cómo sabes eso? Suenas cansada. Lena miró la acera frente a ella, de repente demasiado consciente de lo agotada que estaba de verdad. Nadie lo había notado antes de que ella lo dijera en años. La mayoría de la gente solo se preocupaba si dejabas de funcionar. Pero Luca lo notó antes de que ella misma se diera cuenta. Estoy bien, respondió automáticamente. Una pausa, y luego en voz baja, no, no estás bien. Las palabras no eran crueles ni un desafío, solo certeras. Lena tragó saliva. El tráfico seguía avanzando a su lado mientras el viento frío se colaba por la calle. Pero de alguna manera la voz de Luca volvió a hacer que el mundo se sintiera más silencioso. No cenaste, añadió. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Cómo sabes eso? Otra pausa, y luego, con una calma casi imposible, porque siempre te tocas el estómago cuando tienes hambre. Lena se quedó completamente paralizada. Él había notado eso. El calor le subió inesperadamente al rostro a pesar del frío. Eso es espeluznante, murmuró débilmente. Por primera vez, escuchó algo cambiar ligeramente en la voz de Luca. Diversión. Muy pequeña, muy breve. Pero ahí estaba. Estás parada frente a la farmacia cerca de la calle 7, dijo Luca. Date la vuelta. El corazón de Lena dio un salto. Lentamente, se giró. Al otro lado de la calle, un coche negro familiar esperaba junto a la acera bajo las brillantes farolas. Luca estaba junto a él con una mano en el bolsillo del abrigo, observándola con calma entre el tráfico de la tarde. Esta noche no llovía, pero el aire frío se movía a su alrededor de todas formas, levantando ligeramente los bordes de su abrigo oscuro. La gente pasaba constantemente a su lado, y sin embargo nadie realmente lo miraba directamente, como si algún instinto les advirtiera que no lo hicieran. Lena cruzó la calle con cuidado, con el pulso latiendo demasiado rápido. ¿Me has estado siguiendo?, preguntó cuando llegó a él. Sí. La honestidad la tomó por sorpresa de inmediato. Lo admites demasiado fácilmente. Casi te asesinan. La calma de su respuesta borró su irritación al instante. Luca le abrió la puerta del pasajero sin decir nada más. «No me están secuestrando, ¿verdad?», preguntó con cautela. Una esquina de su boca se movió apenas. Si tuviera intención de secuestrarte, Lena, no te estaría pidiendo permiso. Lena lo miró fijamente y luego, inesperadamente, se rió. El sonido los sorprendió a los dos. Luca parpadeó una vez, como si tampoco lo hubiera esperado. Lena se tapó la boca rápidamente. Probablemente eso no debería haber tenido gracia. No, acordó Luca en voz baja. Probablemente no. Pero algo más suave se instaló en su expresión después de eso.
Lena subió al coche. Esta vez se sintió ligeramente menos aterrador. El conductor se alejó de la acera mientras el aire cálido llenó el silencioso interior. Unos minutos después, se detuvieron frente a un pequeño restaurante encajado entre dos edificios más altos en el centro. Lena miró las ventanas iluminadas. ¿Qué es esto? Cena. Puedo comprarme mi propia cena. Lo sé. De nuevo, la respuesta llegó demasiado suavemente. Como si Luca entendiera exactamente por qué ella decía cosas así. Dentro, el restaurante era tranquilo y elegante sin resultar intimidante. Una música suave sonaba en algún lugar mientras las velas parpadeaban suavemente sobre mesas de madera oscura. En el momento en que Luca entró, la gente lo notó. No con escándalo, no dramáticamente, pero el personal se irguió levemente. Las conversaciones bajaron de volumen. Un hombre cerca de la barra se apartó para despejar el camino sin que nadie se lo pidiera. Lena lo notó todo, y Luca parecía completamente ajeno a su efecto en la gente, o quizás simplemente acostumbrado. Se sentaron en una esquina privada al fondo. Durante un rato, la conversación llegó despacio. Lena lo estudió con cuidado desde el otro lado de la mesa mientras él le servía agua con las mismas manos firmes que una vez la sacaron cargando de un congelador. De cerca, Luca también parecía cansado. No físicamente, algo más profundo. Había una soledad a su alrededor que Lena no había esperado. Silenciosa, pero constante, como alguien que pasaba la mayor parte de su vida rodeado de gente, pero que no confiaba casi en nadie. No hablas mucho, dijo Lena finalmente. Hablo cuando es necesario. Eso suena agotador. Esta vez, su leve sonrisa duró un poco más. Y aún así sigues haciéndome preguntas. Lena bajó la mirada hacia la mesa por un momento. Estoy tratando de entenderte. Luca se quedó callado un momento después de eso. Y entonces, inesperadamente, preguntó, ¿por qué? La pregunta la tomó desprevenida porque ella misma no conocía del todo la respuesta. Quizás porque quería que las historias aterradoras sobre Luca fueran ciertas. Eso facilitaría las cosas, las simplificaría. Pero cada vez que miraba a Luca, veía al hombre que se quedó a su lado mientras ella luchaba por respirar. Y ese hombre no se sentía cruel. Peligroso, sí. Poderoso, absolutamente, pero no cruel. El camarero llegó con la comida, interrumpiendo el silencio. Lena extendió la mano inmediatamente para buscar su cartera. Luca la miró una vez. Lo estás haciendo de nuevo. ¿Qué? Preparándote para disculparte por existir. Las palabras le llegaron tan directamente que Lena dejó de moverse por completo. La expresión de Luca se suavizó ligeramente cuando se dio cuenta de cuánto había impactado eso. No le debes repago a nadie por recibir cuidado, dijo en voz baja. Algo doloroso recorrió de nuevo el pecho de Lena porque nadie le había hablado así antes. Nunca. Por primera vez en años, alguien vio su agotamiento y no le pidió más. En lugar de eso, simplemente lo notó. La nota apareció 3 días después. Lena la encontró doblada bajo la puerta de su apartamento cuando llegó del trabajo. Al principio pensó que era otro aviso de demora del casero, algo ordinario, molesto pero inofensivo. Luego vio que no había sobre, solo una hoja de papel doblada. Su estómago se tensó de inmediato. Despacio, la recogió y la desplegó bajo la tenue luz del pasillo. Las chicas bonitas no deberían enfadar a hombres poderosos. Eso era todo lo que decía. Sin nombre, sin explicación. Pero las manos de Lena empezaron a temblar de inmediato. El pasillo de repente se sentía demasiado silencioso. Lena miró atrás automáticamente, con el pulso latiendo con fuerza contra sus costillas. El viejo edificio crujía suavemente a su alrededor mientras televisores lejanos resonaban tenuemente a través de paredes delgadas. No había nadie. Aún así, el miedo le subió lentamente por la espalda porque en el fondo sabía que esto no era aleatorio. Luca la había advertido. El papel se arrugó ligeramente en su mano temblorosa mientras se apresuraba a entrar a su apartamento y cerraba la puerta con llave.
Luego la cerró de nuevo y de nuevo, comprobó la cadena. Su respiración llegaba demasiado rápida ahora. El pequeño apartamento de repente se sentía más pequeño que de costumbre. Cada sombra parecía incorrecta. Cada sonido del pasillo la hacía estremecer. Odiaba esta sensación. Odiaba con qué rapidez regresaba el miedo. Durante semanas había intentado reconstruirse, intentado creer que la pesadilla había terminado. Ahora parecía que alguien había metido la mano en su vida y había arrastrado el miedo hacia afuera de nuevo. Lena se tapó la boca con una mano, obligándose a pensar con claridad. Luego sus ojos se movieron hacia la tarjeta negra que descansaba sobre la encimera de la cocina. El número de Luca. La miró durante casi un minuto entero antes de finalmente tomar su teléfono. Luca respondió antes del segundo tono. Lena. Solo escuchar su voz le aflojó el pecho ligeramente. Eso también la asustó. Hubo una nota, susurró. Silencio. No el silencio confuso. Silencio peligroso. Léemela. Lena lo hizo. La quietud al otro lado se volvió aún más pesada después. Luego Luca habló con calma. Demasiada calma. Quédate dentro. Algo en su tono hizo que su corazón latiera con más fuerza. Luca. Voy a buscarte. La línea se desconectó de inmediato. Lena se quedó paralizada en medio de su apartamento, todavía sosteniendo el teléfono contra su oreja mucho después de que la llamada terminara. Afuera, la lluvia había comenzado a caer de nuevo. 30 minutos después, los faros de un coche barrieron las ventanas de su apartamento. Apenas tuvo tiempo de moverse antes de que alguien llamara suavemente a su puerta. 3 golpes controlados. Luca. Lena abrió de inmediato. En el segundo en que lo vio de pie allí, algo dentro de ella se relajó antes de que pudiera evitarlo. Abrigo oscuro, ojos tranquilos, lluvia que todavía se aferraba levemente a sus hombros. Pero esta noche había algo más frío bajo su expresión. No hacia Lena, sino hacia quien había dejado esa nota. La mirada de Luca se movió rápidamente por el rostro de Lena. ¿Alguien te siguió a casa? No creo. ¿Estás segura? Lena tragó saliva. No. La mandíbula de Luca se tensó ligeramente. Luego sus ojos se desplazaron hacia la nota que todavía estaba sobre la encimera de la cocina. Luca entró, la tomó una vez y la leyó en silencio. La temperatura en la habitación bajó de alguna manera de inmediato. No físicamente, sino emocionalmente. Luca dobló la nota cuidadosamente entre sus dedos. Demasiado cuidadosamente. Como si la rabia se volviera más peligrosa cuando la controlaba. Esta noche no te quedas aquí, dijo en voz baja. Lena parpadeó. ¿Qué? Ya no es seguro. El miedo la atravesó con fuerza otra vez. Por culpa de Rick. Por personas conectadas a él que se están volviendo desesperadas. Luca miró alrededor del apartamento una vez. Cocina pequeña, paredes delgadas, cerraduras débiles. Su expresión se endureció aún más. Nunca deberían haber podido acercarse tanto para dejar esto. La frase sonaba menos a preocupación y más a un fallo personal. Su fallo. Lena tomó su chaqueta despacio. No tengo ningún otro lugar a donde ir. Ahora sí. Las palabras llegaron de inmediato, como si nunca hubiera habido otra opción. 20 minutos después, Lena estaba sentada en silencio en el asiento trasero del coche de Luca mientras la ciudad desaparecía detrás de ellos. Cuanto más avanzaban, más tranquilas se volvían las calles. Los altos edificios se convirtieron en caminos con puertas y enormes mansiones escondidas detrás de muros de piedra. Lena miraba por la ventana sin poder creerlo. Aquí es donde vives. Uno de los lugares. La naturalidad de esa respuesta la hizo sentirse aún más fuera de lugar. Finalmente, el coche se detuvo frente a unas enormes puertas negras custodiadas por 2 hombres con trajes oscuros. Las puertas se abrieron de inmediato en el momento en que se acercaron. No después de verificar documentos, no después de hacer preguntas. De inmediato.
porque reconocieron el coche de Luca al instante. Lena observó nerviosa cómo los guardias armados asentían con respeto mientras el vehículo pasaba. Guardias armados. Esto era real. Todo el mundo de Luca de repente se sentía mucho más peligroso de lo que se había permitido entender antes. El camino de entrada serpenteaba entre árboles iluminados suavemente por luces doradas antes de que la propiedad finalmente apareciera. Lena dejó de respirar por un segundo. La casa no era realmente una casa. Era una mansión. Ventanas enormes brillando contra la noche, paredes de piedra, balcones elegantes, cámaras de seguridad escondidas casi invisiblemente alrededor de la propiedad. El lugar se veía hermoso e intimidante al mismo tiempo. Lena salió del coche despacio, sintiéndose completamente abrumada. Aquí no es mi lugar, admitió en voz baja. Luca cerró la puerta del coche a su lado. Sí que lo es. La certeza en su voz le inquietó de nuevo. Dentro, la mansión se sentía aún más grande. Suelos de mármol, iluminación suave, pasillos silenciosos que parecían intactos y caros de formas que Lena ni siquiera podía procesar. Todo estaba inmaculado y extrañamente vacío. Una mujer vestida con elegancia saludó a Luca cerca de la entrada. Buenas noches, señor Moretti. Sus ojos se desplazaron educadamente hacia Lena. La habitación está preparada. Habitación. Lena miró a Luca. Ya sabías que me ibas a traer aquí. Sabía que eventualmente necesitarías un lugar seguro. De nuevo, dijo las cosas como si fueran obvias, como si protegerlas se hubiera convertido silenciosamente en parte de su rutina. Luca la guió escaleras arriba mientras dos guardias permanecían apostados cerca de la entrada principal abajo. Cuanto más avanzaban por la mansión, más irreal se sentía todo. Pero poco a poco fue entrando algo más también. Quietud. No el silencio doloroso de la soledad. No el silencio tenso del miedo. Silencio seguro. Sin gritos. Sin puertas golpeadas. Sin paso fuera de su apartamento por la noche, solo calma. Luca abrió una puerta cerca del final del pasillo. La habitación de adentro era más grande que todo su apartamento. La cálida iluminación se derramaba sobre muebles suaves mientras la lluvia golpeaba suavemente contra altas ventanas con vistas a la ciudad. Ropa limpia ya descansaba ordenadamente sobre la cama. Lena miró todo con incredulidad. «¿Esto es para mí?» «Sí». Lena se giró hacia él lentamente. «¿Planeaste todo esto?» Luca se aflojó el abrigo ligeramente, observándola con cuidado. «Me preparo para los problemas antes de que ocurran». Por supuesto que lo hacía. Eso lo explicaba todo sobre él. El control, la calma, la eficiencia aterradora. Lena entró un poco más en la habitación con cuidado, casi con miedo de tocar algo. «Puedes quedarte aquí el tiempo que sea necesario», dijo Luca en voz baja detrás de ella. Necesario, no como caridad, no como lástima. Protección. Lena volvió a mirarlo. Para un hombre que toda una ciudad temía, permanecía extrañamente inmóvil en momentos como este. Como si siempre tuviera cuidado de no asustarla demasiado. Esa realización se instaló profundamente en su pecho. «¿De verdad crees que vendrán por mí?», preguntó con suavidad. Los ojos de Luca se oscurecieron ligeramente. «Creo que los hombres débiles se vuelven peligrosos cuando pierden el control». La honestidad de la respuesta la heló, pero de alguna manera aún se sentía más segura de pie junto a él que en cualquier otro lugar del mundo. Luca pareció notar su agotamiento de nuevo porque su voz se suavizó ligeramente. «¿Estás segura aquí, Lena?» «Segura». La palabra llegó de forma diferente esta vez porque por primera vez en años, Lena lo creyó. Lena se despertó lentamente en medio del silencio. No el tipo doloroso que conocía. No el silencio de apartamentos vacíos y cenas solitarias y noches en vela esperando que ocurriera lo siguiente malo. Este silencio se sentía diferente. Suave. La lluvia golpeaba ligeramente contra las altas ventanas mientras la cálida luz matutina se extendía por el enorme dormitorio que Luca le había dado. Por unos segundos, Lena olvidó por completo dónde estaba.
Luego vio el horizonte de la ciudad al otro lado del cristal, los muebles caros, la ropa doblada esperando ordenadamente en la silla junto a la cama, y recordó a Luca Moretti. El pensamiento se instaló inmediatamente en algún lugar profundo de su pecho de nuevo. Lena se incorporó despacio, envolviendo la manta más a su alrededor. La habitación todavía no parecía real. Nada de ese lugar lo hacía. Durante 2 días, apenas la había abandonado excepto para comer abajo o dar breves paseos por los silenciosos pasillos. Nadie la molestaba. Nadie cuestionaba su presencia. El personal la trataba con respeto. Los guardias asentían educadamente. Y Luca parecía aparecer exactamente cuando lo necesitaba y desaparecer antes de que las cosas se volvieran abrumadoras. Eso la confundía constantemente. Se suponía que los hombres con poder no se comportaban así, al menos no en su experiencia. La mayoría de los hombres poderosos disfrutaban poner nerviosa a la gente. Les gustaba que el control fuera visible, ruidoso. Luca nunca levantaba la voz, nunca le recordaba a nadie quién era, y de alguna manera eso lo hacía mucho más intimidante que gritar jamás podría hacerlo. Aún así, con Lena había contención, como si fuera cuidadoso con ella de maneras que ni él mismo terminaba de reconocer. Ese pensamiento permaneció en la mente de Lena toda la tarde. Para la medianoche, todavía no podía dormir. La mansión se había aquietado profundamente hacía horas, pero sus pensamientos seguían moviéndose demasiado rápido. Demasiadas emociones, demasiadas preguntas. Finalmente, salió de la cama y salió sigilosamente al pasillo. Luces doradas suaves brillaban tenuemente a lo largo de las paredes mientras la lluvia distante continuaba afuera. La casa se sentía aún más grande por la noche. Pasillos interminables, escaleras vacías, silencio extendiéndose a través de habitaciones caras. Silencio solitario. Por primera vez, Lena se preguntó si Luca alguna vez también lo sentía. El pensamiento la siguió escaleras abajo hacia la cocina. Solo quería agua, quizás té, algo lo suficientemente cálido para calmar sus nervios. Pero a mitad de la escalera, escuchó algo inesperado. Un niño llorando. Lena se detuvo de inmediato. El sonido llegaba débilmente desde algún lugar más adentro de la casa. Sollozos suaves y asustados, rápidamente seguidos de voces tranquilas. Confundida, Lena se movió con cuidado hacia el sonido. Una de las salas de estar cerca de la parte trasera de la mansión estaba parcialmente abierta, con luz cálida derramándose por la puerta. Lena se detuvo antes de entrar y miró. Luca estaba sentado en el suelo junto a un pequeño sofá mientras una niña de no más de 6 años estaba acurrucada bien bajo una manta, llorando con las rodillas pegadas al pecho. Lena parpadeó sorprendida. La niña parecía aterrorizada, con los hombros diminutos temblando mientras las lágrimas le corrían por la cara. Una mujer que Lena reconocía vagamente del personal estaba cerca, con aspecto impotente y agotado. «Ya no sé qué hacer», susurró la mujer con voz temblorosa. «Sigue teniendo pesadillas». La expresión de Luca permaneció tranquila. No impaciente, no incómodo, sino gentil. «¿Ha dormido algo?», preguntó en voz baja. «Un poco», se frotó los ojos la mujer. «Cada vez que los cierra, vuelve a despertar llorando». Lena se quedó completamente quieta junto a la puerta, sin ser notada. La niña sollozó con más fuerza bajo la manta. «No quiero volver allá». Algo doloroso cruzó el rostro de Luca tan rápidamente que Lena casi se lo perdió. «Oye». Su voz se suavizó de inmediato. «Nadie te va a llevar de vuelta a ningún lugar». La niña lo miró con ojos asustados. «¿Lo prometes?» «Sí». La respuesta llegó al instante. «Cierta». «Absoluta». Lena sintió como su pecho se apretaba inesperadamente. La niña se secó la cara despacio. «¿Y si no se encuentran?» «No lo harán». De nuevo. Certeza calmada. Luca se inclinó ligeramente más cerca, bajando aún más la voz. «¿Sabes por qué?», preguntó con suavidad. La niña sacudió la cabeza. «Porque yo estoy aquí ahora».
La niña lo miró durante varios segundos y luego, despacio, su respiración se calmó ligeramente. Lena no podía dejar de mirar. Este no era el Luca del que la ciudad susurraba, no era el temido jefe de la mafia rodeado de guardias y coches negros y silencio peligroso. Este hombre estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo a las 2 de la madrugada, consolando a una niña aterrorizada como si fuera lo más importante del mundo. ¿Quieres que te cuente el cuento otra vez?, preguntó Luca con suavidad. La niña asintió débilmente. Luca miró una vez hacia la madre agotada que estaba cerca. Deberías dormir un poco. La mujer dudó. Señor Moretti, no puedo pedirle que. No lo estás pidiendo. Su tono se mantuvo calmado pero definitivo. Los ojos de la mujer se llenaron instantáneamente de lágrimas agradecidas. Gracias. Lucas simplemente asintió una vez. Después de que la mujer se fuera silenciosamente de la habitación, Lucas subió la manta un poco más alrededor de los hombros de la niña. Luego comenzó a hablar. No en voz alta, no dramáticamente, solo con la suavidad suficiente para que ella pudiera escuchar. Se trata de una pequeña zorra, dijo, que pensaba que estaba sola en el bosque. La niña sollozó suavemente. La valiente. La más valiente. Lena se quedó paralizada junto a la puerta, escuchando mientras Luca relataba lentamente la historia. Una zorrita asustada escondiéndose de los lobos, una tormenta, bosques oscuros, miedo, y finalmente seguridad. Durante todo el tiempo, su voz nunca cambió. Calmada y firme, como si entendiera exactamente cómo funcionaba el miedo, exactamente cómo se sentía estar asustado y cansado y sin poder relajarse. A mitad de la historia, la niña se fue acercando lentamente a Luca hasta que su pequeña mano descansó contra la manga de su camisa negra. Luca no reaccionó exteriormente, pero Lena notó que dejó de moverse por completo después de eso, con cuidado de no perturbarla. Los ojos de la niña se fueron cerrando lentamente mientras Luca continuaba el cuento en voz baja. Al final, ella dormía contra los cojines del sofá, su respiración finalmente en paz. Luca se quedó allí varios minutos extra de todas formas, solo observando con cuidado, asegurándose. El pecho de Lena dolió inesperadamente porque de repente muchas cosas sobre Luca tenían sentido. La forma en que notaba el agotamiento de inmediato, la forma en que protegía sin exigir elogios, la forma en que la seguridad parecía instintiva en él. Luca finalmente miró hacia la puerta y la vio de pie allí. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Lena esperaba que su expresión se cerrara al instante, se endureciera, se volviera ilegible de nuevo. En cambio, él simplemente parecía cansado. Real. Deberías estar dormida, dijo en voz baja. Tú también. Algo leve se movió en sus ojos ante esa respuesta. Esta vez no era diversión. Era reconocimiento. Lena entró un poco más en la habitación. ¿Quién es ella? La hija de uno de mis empleados. ¿Le tiene miedo a alguien? Sí. Luca se levantó con cuidado sin despertar a la niña. Su movimiento se mantuvo imposiblemente suave para ser un hombre tan peligroso. Lena miró hacia abajo a la pequeña durmiendo de nuevo. ¿Se te da bien con ella? La expresión de Luca cambió ligeramente, como si el cumplido lo incomodara. Ahora mismo necesita estabilidad. Te quedaste despierto toda la noche para ella. Tenía miedo. De nuevo, respondió como si fuera obvio, como si nunca hubiera habido otra opción. Lena lo estudió en silencio bajo la suave luz de la habitación. La ciudad temía a Luca Moretti. La gente probablemente lo imaginaba cruel, intocable, frío, pero nadie veía esta versión de él. El hombre que se sentaba en el suelo contando cuentos de buenas noches a niños asustados a las 2 de la madrugada. El hombre que entendía el miedo tan bien que sabía exactamente cómo calmarlo. Lena comprendió entonces que la bondad de Luca no era debilidad. Era algo mucho más raro. Un control lo suficientemente poderoso como para elegir la ternura de todas formas. Y de alguna manera eso lo hacía mucho más peligroso para su corazón que el miedo jamás podría serlo. Para la segunda semana dentro de la mansión de Luca, Lena había comenzado a aprender el ritmo del lugar.
Las tranquilas mañanas, los guardias cambiando de turno afuera, la forma en que el personal bajaba la voz cada vez que Luca entraba en una habitación, y la forma en que toda la casa se relajaba ligeramente cada vez que Luca estaba en casa. Esa última parte era lo que más la fascinaba. La gente temía a Luca Moretti. Lo veía constantemente. Hombres el doble de su tamaño se erguían de inmediato cuando Luca entraba en una habitación. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. Los teléfonos desaparecían. Pero debajo del miedo había algo más también. Confianza. Las personas a su alrededor creían que Luca las protegería. Lena entendía por qué. La parte peligrosa era que ella también había empezado a creerlo. Esa realización la asustaba más de lo que le gustaba admitir porque cada día junto a Luca hacía más difícil recordar que esa no era su vida real. Cenar juntos por la noche, conversaciones tranquilas en la biblioteca, su voz calmada preguntándole si había dormido mejor. A veces Lena se sorprendía esperando el sonido de sus pasos en el pasillo sin querer. Eso era peligroso. Los hombres como Luca no pertenecían a mujeres como ella. En el fondo, Lena lo sabía. Se lo recordaron en el momento en que Isabella Moretti cruzó las puertas principales. Lena la vio por primera vez desde el balcón del piso de arriba que daba al vestíbulo de entrada. La mujer abajo parecía sacada de una revista. Alta, elegante, cabello oscuro cayendo perfectamente sobre los hombros de un abrigo de color crema caro. Las joyas de oro brillaban suavemente bajo las luces mientras los tacones repiqueteaban con firmeza sobre los suelos de mármol. Todo en ella irradiaba confianza, no la confianza forzada, sino la real, el tipo con el que la gente nace. Lena se sintió inmediatamente mal vestida, de pie allí con uno de los suéteres holgados de Luca. La mujer entregó su abrigo a uno de los empleados sin siquiera mirar nerviosamente a su alrededor, como si hubiera recorrido esos pasillos cientos de veces antes. Luego apareció Luca y por primera vez desde que Lena lo conocía, su expresión cambió visiblemente. No más suave, no más cálida, sino más mayor de alguna manera, como si la mujer que estaba abajo perteneciera a una parte de su vida que Lena nunca había visto. Isabella, dijo Luca con calma. La mujer sonrió levemente. Todavía suenas sorprendido cada vez que vengo de visita. Por lo general espero que te hayas mudado a otro país. Isabella se rió suavemente ante eso antes de acercarse a Luca. Demasiado cerca. El estómago de Lena se tensó inesperadamente. Isabella tocó el brazo de Luca con naturalidad mientras hablaba. Cómoda, familiar, íntima. La escena molestó a Lena de inmediato, lo que la irritó aún más. No debería importarle. Luca no le pertenecía. Sin embargo, ver a otra mujer de pie junto a él con tanta naturalidad hizo que algo doloroso se instalara en su pecho. Luca notó a Lena arriba un segundo después. Sus ojos se levantaron de inmediato hacia el balcón. Ese pequeño detalle de alguna manera empeoró las cosas porque en el segundo en que la vio, algo en su expresión cambió de nuevo. Más suave, más atento. Isabella también lo notó. Despacio, volvió la cabeza y siguió su mirada hacia arriba. Sus ojos se encontraron. Lena de repente se sintió expuesta ahí de pie. Isabella la estudió en silencio durante un segundo demasiado largo antes de sonreír levemente. No con maldad, pero sí con conocimiento. Con mucho conocimiento. Lena se apartó del balcón casi de inmediato después de eso. El pecho le oprimía por razones que no quería examinar demasiado de cerca. Una hora después, los escuchó accidentalmente en la biblioteca. No a propósito. Lena se dirigía escaleras abajo a por un té cuando sus voces se colaron por las puertas entornadas. «Estás distraído», dijo Isabella con ligereza. «Estoy escuchando». «Estás pensando en ella». Siguió un silencio. Lena dejó de moverse sin querer. Luego Isabella volvió a reírse suavemente. «Tan serio». «Cuidado», advirtió Luca en voz baja. La advertencia no era enojada, pero tenía peso. Aún así, Isabella no parecía intimidada por él en absoluto. «Antes me mirabas así», bromeó con suavidad. El estómago de Lena cayó al instante.
No debería seguir ahí escuchando, pero no podía moverse. ¿Te lo imaginas?, respondió Luca con calma. No, dijo Isabella en voz baja. ¿En serio que no? Un nudo doloroso se formó en el pecho de Elena. Por supuesto que había habido mujeres antes que ella, mujeres hermosas, mujeres sofisticadas, mujeres que naturalmente pertenecían al mundo peligroso y caro de Luca. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Una camarera de un pequeño apartamento que todavía se disculpaba cada 5 minutos sin darse cuenta. Elena se alejó en silencio antes de escuchar algo más. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche en la cena, apenas habló. Luca lo notó de inmediato. Por supuesto. Tampoco almorzaste hoy, dijo con calma a mitad de la comida. No tenía hambre. Una mentira. Sus ojos permanecieron cuidadosamente sobre su rostro. Algo te molestó. Elena se concentró en su plato. No. Silencio. Luca se recostó ligeramente en su silla, estudiándola. Me estás evitando. La franqueza de la afirmación hizo que el calor le subiera al rostro. No te estoy evitando. Dejaste de mirarme a los ojos al hablar. Demasiado observador, demasiado atento. Elena empujó levemente la comida en su plato. No tienes que analizar cada emoción que tengo. La expresión de Luca cambió levemente ante su tono. No ofendido, más preocupado. Elena, sé quién eres, Luca. Finalmente lo miró. Sé que esto no es real. Un silencio tranquilo se instaló de inmediato sobre la habitación. ¿Que no es real? Preguntó con cuidado. Esto. Elena gesticuló débilmente a su alrededor. La mansión, las cenas, yo aquí. Luca se quedó completamente inmóvil. Elena odiaba lo emocional que se sentía de repente. Las mujeres como Isabella pertenecen a tu mundo, admitió en voz baja. Yo no. Por primera vez en días, Luca parecía genuinamente confundido. Isabella es mi prima. Silencio. Silencio absoluto. Elena parpadeó. ¿Eres? ¿Qué? Mi prima. El calor le inundó el rostro al instante. ¿O no? Luca observó cómo la comprensión le golpeaba de una vez. Luego, muy despacio, una esquina de su boca se alzó. No burlonamente, no cruelmente, sino peligrosamente divertido. Pensabas que era una ex amante. Elena quería que el suelo se abriera bajo ella de inmediato. No pensaba eso. Absolutamente si lo pensabas. Su voz se había vuelto más suave ahora, de alguna manera más cálida. Elena se cubrió parte de la cara con una mano. Esto es humillante. Luca se recostó ligeramente, estudiándola con visible diversión ahora. Estaba celosa. No estaba celosa. Dejaste de hablarme durante 6 horas. Eso no estaba relacionado. Sí lo estaba. Elena gimió suavemente, avergonzada más allá de toda medida, pero la expresión de Luca se fue suavizando de nuevo después. La diversión se desvaneció en algo más tranquilo, más serio. Crees que no perteneces aquí, dijo con calma. Elena bajó la mano despacio. Luca. No. Su voz permaneció suave pero firme. ¿Crees que mi amabilidad hacia ti tiene una fecha de vencimiento? La precisión de eso dolió porque sí, lo creía. La gente no protegía a chicas como ella para siempre. Eventualmente, seguían adelante, perdían el interés, encontraban a alguien mejor adaptado a sus vidas. Luca la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar de nuevo. ¿Todavía crees que eres temporal para mí? El pecho de Elena se tensó dolorosamente porque escuchárselo decir en voz alta lo hacía sentir mucho más real de lo que ella quería. Y la parte más aterradora era que ya no estaba segura de si quería abandonar su mundo. El primer disparo sonó como un coche petardeando. Elena casi no reaccionó. Estaba de pie cerca de la isla grande de la cocina sirviéndote mientras la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la mansión afuera. Era tarde.
La mayor parte del personal ya había subido y la casa había caído en su tranquilo ritmo habitual. Luego los gritos estallaron en algún lugar abajo, agudos, urgentes. Lena se quedó inmóvil al instante. Un segundo después, otro disparo restalló en la noche, mucho más cerca esta vez. La taza de té se le resbaló de los dedos y se hizo añicos sobre el suelo de mármol. Los pasos tronaban por el pasillo exterior. Rápidos, pesados. El miedo la golpeó al instante, frío y familiar. Antes de que pudiera moverse, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Luca entró. Y por primera vez desde que lo conocía, Luca se veía peligroso de la manera en que probablemente todos los demás lo veían. No calmado, no controlado, furioso. Un arma descansaba en su mano mientras el agua de lluvia oscurecía los hombros de su camisa negra. Uno de sus guardias lo seguía, respirando con dificultad. «¿Penetraron la puerta este?», dijo el guardia rápidamente. «¿Dos vehículos vivos?», preguntó Luca con frialdad. «Uno». La mandíbula de Luca se tensó violentamente. Luego sus ojos encontraron a Lena de pie paralizada junto al cristal roto. Todo en Luca cambió al instante. La furia se mantuvo, pero debajo vino algo peor. Miedo. Miedo real. Luca cruzó la habitación de inmediato. «Estás herida». Lena sacudió la cabeza rápidamente, demasiado conmocionada para hablar. Luca la agarró por los hombros de todas formas, comprobando cuidadosamente como si necesitara prueba física de que estaba ilesa. Otro disparo resonó en algún lugar afuera. Lena se estremeció con fuerza. La mano de Luca se movió al instante detrás de su cuello. «Protectora, automática». «Llévenla arriba», urgió uno de los guardias. «Ahora». «No». La voz de Luca cortó la habitación con fuerza. «Se queda conmigo». La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado posesiva. Lena apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Luca la jaló ligeramente detrás de él mientras más gritos estallaban abajo. «¿Qué está pasando?», susurró. Luca no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos hacia el pasillo, calculando algo rápidamente. Finalmente habló. «Alguien pensó que amenazarte me haría débil». La parte aterradora era lo calmado que sonaba diciéndolo ahora. No emocionalmente calmado. Con una calma mortal. Más guardias pasaron corriendo afuera mientras las alarmas comenzaron a resonar débilmente por la mansión. Luces de seguridad rojas parpadearon una vez a través de las ventanas antes de apagarse de nuevo. El pulso de Lena latía dolorosamente. Ese no era su mundo. Nada de eso era normal. Disparos, guardias, hombres armados corriendo por los pasillos. Pero de alguna manera lo único que la mantenía anclada era Luca de pie a su lado. Otro guardia apareció sin aliento en la entrada de la cocina. «Encontramos explosivos cerca de la puerta inferior». El cuerpo entero de Luca se quedó inmóvil. «¿Dónde?» «Cerca de la entrada secundaria». Los ojos del guardia se desplazaron brevemente hacia Lena, y de repente lo entendió. La entrada secundaria era la carretera que Luca usaba cuando la llevaba a la ciudad. Esto no era aleatorio. Intentaban llegar hasta ella. Una sensación náusea se retorció bruscamente en su estómago. «Esto es por mi culpa». Luca se giró hacia ella al instante. «No». «Pero». La fuerza en su voz la silenció de inmediato. «Esto es porque los hombres débiles confunden la amabilidad con vulnerabilidad». Su mano permaneció en la parte posterior de su cuello, cálida y firme, a pesar del caos a su alrededor. Lena lo miró fijamente. El temido jefe de la mafia que todo el mundo respetaba estaba en medio de una brecha de seguridad, luciendo más aterrorizado por su seguridad que por la suya propia. Esa realización la golpeó fuerte. Luego otro sonido atravesó la casa. Cristal rompiéndose en algún lugar arriba. Luca reaccionó al instante. Jaló a Lena detrás de él mientras dos guardias se movían hacia la escalera con armas desenfundadas. Todo pasó demasiado rápido después de eso. Más gritos, pasos corriendo.
El ensordecedor sonido de otro disparo en algún lugar lo suficientemente cerca como para vibrar a través de las paredes. La respiración de Elena se volvió irregular. Demasiado ruido. Demasiado miedo. Le recordaba demasiado el congelador, la impotencia, el pánico que le recorría el pecho mientras nadie venía a ayudar. Luca lo notó de inmediato. Por supuesto. Su mano se apretó suavemente alrededor de la de Elena. Mírame. Elena apenas lo hizo. Respira. Su voz cortó el caos a su alrededor de alguna manera. Calmada por debajo de la violencia, firme por debajo del miedo. Elena se concentró en Luca mientras los guardias seguían moviéndose por la mansión fuera de la cocina. Adentro, afuera. Luca la observó con cuidado hasta que su respiración se estabilizó ligeramente de nuevo. Luego sonó su teléfono. Lo respondió de inmediato sin apartar los ojos de Elena. Sí. Silencio. Luego algo oscuro cruzó su rostro. Termínenlo. La línea se desconectó. El estómago de Elena se tensó ante la expresión en sus ojos después de eso. Ya no era rabia. Era algo más frío. Final. La casa se fue aquietando lentamente durante los siguientes minutos. Los gritos se desvanecieron. Los pasos se ralentizaron. El peligro inmediato pasó. Pero Luca no se relajó, ni siquiera ligeramente. Se mantuvo lo suficientemente cerca de Elena como para tocarla todo el tiempo, como si su cuerpo se negara a dejar que existiera distancia entre ellos en ese momento. Finalmente, uno de los guardias entró a la cocina de nuevo. Está resuelto. Luca asintió una vez. ¿Alguien dentro de la casa? No. Solo entonces Luca cerró los ojos brevemente, apenas por un segundo, pero fue suficiente para que Elena viera el agotamiento debajo de su control, el miedo debajo de la rabia. El guardia se retiró en silencio después. La lluvia continuó golpeando con fuerza contra las ventanas mientras el silencio volvió lentamente a la mansión de nuevo. Silencio pesado esta vez. Silencio sacudido. Elena miró a Luca con cuidado. Tenías miedo. Sus ojos se abrieron de inmediato. Por ti, corrigió Elena con suavidad. Luca la miró durante varios largos segundos sin hablar. Luego algo dentro de él finalmente cedió. No ruidosamente, no dramáticamente, sino con tranquilidad, como una pared que cede después de haber aguantado demasiado peso durante demasiado tiempo. Ya casi moriste una vez. Su voz sonaba más áspera ahora, menos controlada. El pecho de Elena se tensó. Luca retrocedió ligeramente, pasándose una mano por el cabello oscuro con frustración. ¿Crees que esto tiene que ver con la obligación?, preguntó en voz baja. Protección, responsabilidad. Luca soltó una pequeña carcajada, amarga, agotada. Dejó de serlo la noche que te encontré. El corazón de Elena empezó a latir con más fuerza. Luca apartó la mirada brevemente antes de hablar de nuevo, como si admitir esto le costara algo. Cuando abrí esa puerta del congelador, la mandíbula de Luca se tensó, pensé que ya estabas muerta. La habitación se sentía imposiblemente quieta ahora. La voz de Luca bajó más. Y cuando me di cuenta de que no lo estabas, tragó saliva una vez, algo cambió en mí. Elena no podía moverse, apenas podía respirar. He pasado toda mi vida enseñándome a no preocuparme demasiado, admitió Luca en voz baja, porque preocuparse hace a hombres como yo vulnerables. Sus ojos volvieron a los de Elena. Pero entonces te saqué de ese congelador y de repente, Luca sacudió la cabeza una vez, frustrado consigo mismo, de repente no podía dejar de pensar en si había sobrevivido, si tenía suficiente calor, si estabas durmiendo. Cada palabra golpeó más fuerte que la anterior. Elena sintió lágrimas escociéndole inesperadamente detrás de los ojos. Intenté ignorarlo, continuó Luca con tranquilidad. Me dije a mí mismo que era solo alguien a quien ayudé. Luca dio un paso más hacia ella, lento, pero cada vez que te miraba después de eso, su voz se puso más áspera de nuevo. Sentía que algo en mí por fin despertaba después de haber estado muerto durante años. La respiración de Elena se cortó dolorosamente. Afuera,
la lluvia golpeaba sin cesar las ventanas mientras la mansión quedaba magullada por la violencia, el miedo y los disparos. Pero dentro de la cocina, todo se redujo a Luca de pie frente a ella, luciendo más expuesto emocionalmente de lo que Lena lo había visto jamás. «Puedo manejar enemigos», dijo en voz baja. «Puedo manejar el miedo, la violencia, la traición». Sus ojos se clavaron completamente en los de Lena. «Pero la idea de perderte». La frase se deshizo antes de que la terminara porque no podía decirlo. No sabía cómo. Lena comprendió entonces que Luca Moretti, el hombre temido capaz de aterrorizar ciudades enteras, parecía mucho más sacudido admitiendo sus sentimientos que enfrentando a enemigos armados afuera de sus puertas. Y de alguna manera, eso hizo que Lena ya lo amara un poco. La mansión se sintió diferente después del ataque. Más silenciosa, no con silencio en paz, sino con silencio cauteloso. Más guardias estaban afuera ahora. Los pasos resonaban más a menudo por los pasillos de noche. Las conversaciones se detenían en el segundo en que Luca entraba a una habitación. Todos lo sentían. La tensión, la advertencia, el recordatorio de que el peligro había estado demasiado cerca. Pero para Lena, algo más había cambiado también. Luca había dejado de fingir que sus sentimientos eran solo sobre protección, no después de lo que admitió en la cocina esa noche. Ahora cada mirada duraba un poco demasiado. Cada momento entre ellos cargaba algo más pesado bajo la superficie. Y de alguna manera eso aterrorizaba a Lena más que los disparos, porque los sentimientos podían destruirte de maneras más silenciosas. Especialmente los sentimientos por un hombre como Luca Moretti. 3 días después del ataque, la lluvia volvió a cubrir la ciudad. Fuertes tormentas se extendían por el horizonte mientras el trueno resonaba suavemente a lo lejos. Lena estaba acurrucada cerca de las enormes ventanas de la biblioteca, envuelta en uno de los suéteres oscuros de Luca, intentando sin éxito leer. Sus pensamientos seguían reproduciendo sus palabras de aquella noche. La idea de perderte. Luca nunca terminó la frase, pero Lena la escuchó de todas formas. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos antes de que las puertas de la biblioteca se abrieran. Luca entró. Sin guardias, sin armas, sin frialdad furiosa en sus ojos esta vez, solo agotamiento. Luca había estado fuera la mayor parte del día manejando lo que ocurrió después del ataque. Lena ya no hacía preguntas. Algunas partes del mundo de Luca eran lo suficientemente peligrosas sin los detalles. Aún así, en el momento en que Luca entró en la habitación, algo dentro de ella se relajó automáticamente. Luca lo notó de inmediato. Por supuesto. «Estás despierta tarde otra vez», dijo en voz baja. «Tú también». Una sombra leve de sonrisa cruzó su rostro antes de desaparecer de nuevo. Luca se aflojó el cuello de su camisa negra ligeramente y caminó hacia las ventanas junto a ella. La lluvia caía suavemente sobre el cristal detrás de él mientras las luces de la ciudad se difuminaban abajo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos ya no resultaba incómodo. Se sentía íntimo. Luca finalmente se sentó a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para que el calor irradiara de él de inmediato. Lena fue dolorosamente consciente de eso, de él. La mano de Luca descansaba cerca de la de ella sobre la manta entre ellos. Dedos largos, pequeñas cicatrices en los nudillos, manos capaces de violencia y ternura en igual medida. Esa contradicción todavía la abrumaba a veces. «Deberías estar dormida», murmuró. «Lo dices como si tú durmieras». Luca miró hacia la lluvia con tranquilidad. «No muy a menudo». Lena lo estudió con cuidado bajo la tenue luz, el agotamiento bajo sus ojos, la tensión todavía posada pesadamente sobre sus hombros. «¿Todavía estás preocupado?» «Sí». Sin vacilación, sin fingir otra cosa. Lena tragó saliva suavemente. «¿Los detuviste por ahora?» La respuesta la inquietó de inmediato. Luca notó el cambio en su expresión y se giró hacia ella por completo. «¿Estás segura aquí?» De nuevo esa palabra, segura. Lena quería creerlo por completo. Casi lo hacía. Pero el miedo deja cicatrices incluso después de que el peligro pasa, a veces visibles,
a veces no. Los ojos de Luca cayeron repentinamente sobre su mano descansando contra la manta, sobre las tenues marcas pálidas todavía apenas visibles en sus dedos por el congelamiento. Su expresión cambió al instante, algo más suave, más doloroso. Sin pensar, Lena dobló la mano ligeramente hacia adentro. Avergonzada. Luca la detuvo suavemente, sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de su muñeca. Cuidadoso, lento, lo suficiente como para que ella pudiera apartarse si quería. No lo hizo. La habitación se sintió imposiblemente quieta mientras Luca daba vuelta a su mano con cuidado en su palma. Luca trazó una cicatriz tenue con el pulgar, apenas tocándola, pero la suavidad de eso hizo que el pecho de Lena doliera de todas formas. Todavía recuerdo lo fría que estabas. Su voz sonaba más áspera ahora, más baja. La respiración de Lena se cortó suavemente. Luca seguía mirando su mano mientras hablaba, como si el recuerdo en sí le doliera. Cuando te levanté del suelo, tragó saliva una vez, ya no podía sentir calor en tus dedos. Cada palabra aterrizó pesadamente entre ellos. La lluvia golpeaba suavemente afuera mientras el trueno rodaba lejos sobre la ciudad. El pulgar de Luca se movió con cuidado sobre la cicatriz de nuevo. Pensé que había llegado tarde. Lena lo miró en silencio. Nadie había hablado nunca de su dolor así antes. No como si les importara personalmente. Pero Luca recordaba cada detalle, cada segundo, cada miedo. La realización se envolvió con fuerza alrededor de su corazón. «Me salvaste», susurró. Luca finalmente la miró. Sus ojos oscuros guardaban algo peligrosamente abierto esta noche. «No», dijo en voz baja. «Sobreviviste». Lena sacudió la cabeza suavemente. «Sin ti no hubiera podido». Algo se cruzó por el rostro de Luca entonces, algo lo suficientemente emocional como para que apartara la mirada brevemente después, como si la vulnerabilidad todavía le resultara poco familiar. «No entiendes lo que me hizo esa noche», admitió en voz baja. El pulso de Lena se aceleró. La mano de Luca todavía sostenía la de ella suavemente entre ellos, cálida sobre las cicatrices dejadas por el frío. «He visto cosas terribles», dijo con suavidad. «He aprendido a vivir con la violencia, a apagar partes de mí mismo». La mandíbula de Luca se tensó ligeramente. «Pero entonces abrí esa puerta del congelador y te encontré luchando por mantenerte viva». Luca la miró plenamente ahora. Y de repente no podía respirar ante la idea de perder a alguien que aún no había conocido. Lena sintió que las lágrimas le escocían inesperadamente detrás de los ojos. Todo en Luca permanecía controlado la mayor parte del tiempo. Cada movimiento, cada palabra. Pero no esto. Esto se sentía honesto de una manera que casi la asustaba. «Me hace sentir cosas que dejé de permitirme sentir hace años», confesó Luca en voz baja. El pecho de Lena dolía escuchándolo porque debajo del poder, del miedo y del control, Luca sonaba solitario. Profundamente solitario. Sin pensarlo, Lena levantó su mano libre despacio y tocó su cara. En el momento en que sus dedos rozaron la piel de Luca, él se quedó completamente inmóvil, como si nadie lo tocara con suavidad ya tampoco. Sus ojos se cerraron brevemente bajo su mano, y esa pequeña reacción derrumbó el último muro dentro de Lena por completo. Luca abrió los ojos de nuevo despacio, luego su mano se movió desde la de Lena hasta su mejilla. Cuidadoso, nada posesivo, nada exigente, casi asustado, como si todavía no pudiera creer que ella era real. Lena se inclinó hacia su toque antes de que pudiera detenerse. Un suave aliento escapó de Luca ante el movimiento. El espacio entre ellos desapareció en silencio después de eso. Sin prisa, sin desesperación, despacio, como si ambos entendieran que este momento importaba demasiado como para arruinarlo. La frente de Luca descansó brevemente contra la de Lena primero, sus manos todavía acunando su cara con suavidad mientras la lluvia resonaba a su alrededor. «Dime que pare», susurró. El corazón de Lena se rompió un poco ante el hecho de que siquiera lo preguntara. En lugar de responder, Lena cerró la distancia ella misma. Su primer beso no fue salvaje ni imprudente. Fue emocional, cuidadoso al principio,
casi inseguro, como dos personas que pasaron demasiado tiempo sobreviviendo, finalmente dándose cuenta de que se les permitía querer algo suave. Luca la besó como si fuera frágil y preciosa al mismo tiempo, una mano firme contra su mejilla mientras la otra permanecía envuelta protectoramente alrededor de su mano cicatrizada. Lena sintió como todas las paredes dentro de ella se derrumbaban por completo. El miedo, la soledad, el instinto constante de alejarse antes de que alguien se fuera primero. Todo desapareció bajo el calor de Luca besándola como si ya supiera que perderla lo destruiría. Y cuando finalmente se apartó ligeramente, descansando de nuevo su frente contra la de ella, Lena comprendió algo aterrador. Por primera vez en años, ya no quería sobrevivir sola. Los rumores empezaron con tranquilidad. Así era como las cosas se extendían en el mundo de Luca. No en voz alta al principio, no directamente. Una mirada que se prolongaba demasiado. Un susurro que se detenía cuando Lena entraba a una habitación. Un cambio repentino en la conversación durante cenas a las que ella nunca estaba originalmente destinada a asistir. La gente la había notado. Y peor aún, habían notado que Luca la notaba. Lena lo comprendió plenamente durante una gala benéfica celebrada en uno de los hoteles más caros de la ciudad. Casi no fue. En el momento en que Luca mencionó el evento, la ansiedad se retorció de inmediato en su estómago. No me corresponde estar en algo así, admitió en voz baja de pie en el umbral de su oficina. Luca apenas levantó la vista de los papeles sobre su escritorio. Perteneces donde yo te llevo. Esa respuesta no debería haberla afectado como lo hizo, pero se quedó con ella de todas formas. Ahora, de pie dentro del enorme salón de baile horas después, Lena se sentía completamente abrumada. Todo brillaba. Candelabros de cristal, vestidos de diseñador, relojes caros destellando bajo luces doradas suaves. La gente aquí se movía diferente, hablaba diferente, con confianza, con seguridad. Lena se sentía dolorosamente consciente de cada inseguridad que todavía cargaba. La única razón por la que no estaba en pánico completo era porque Luca estaba a su lado. Traje negro, expresión calmada, una mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda, protectora sin hacer una escena al respecto. Aún así, Lena notó las miradas de inmediato. Las mujeres la miraban con curiosidad. Los hombres la estudiaban con cuidado. Algunos la reconocían por los rumores que ya se extendían silenciosamente por la ciudad. La camarera que vivía dentro de la mansión de Luca Moretti. La chica vulnerable que el temido jefe de la mafia de repente se negaba a dejar sola. La gente no lo entendía, y algunos claramente tampoco lo respetaban. Luca fue atraído a conversaciones constantemente a lo largo de la tarde. Socios comerciales, políticos, gente adinerada que Lena no reconocía. Cada uno de ellos lo trataba con cuidado, con respeto, con miedo. Lena se quedó a su lado en silencio durante la mayor parte de eso hasta que eventualmente Luca se inclinó ligeramente hacia ella. Necesito 10 minutos. Lena asintió rápidamente. Bien. Los ojos de Luca se demoraron en su rostro. Quédate cerca del balcón. El hecho de que todavía diera instrucciones como medidas de seguridad debería haberla irritado a estas alturas. En cambio, la reconfortó de manera extraña. Lena se escabulló con tranquilidad hacia el borde del salón de baile cerca de las puertas del balcón de cristal mientras Luca desaparecía en otra conversación al otro lado de la habitación. El aire fresco se colaba suavemente por el balcón parcialmente abierto mientras las luces de la ciudad brillaban lejos abajo. Por unos minutos, Lena finalmente se relajó, hasta que escuchó tacones acercándose por detrás. «Eres Lena, ¿verdad?» Lena se giró despacio. 3 mujeres estaban cerca, vestidas con elegantes vestidos que valían más de lo que Lena probablemente ganaba en un año. Hermosas, pulidas, seguras. La rubia del centro sonrió levemente, no con amabilidad. Lena reconoció la expresión de inmediato. El tipo de sonrisa que usan las mujeres cuando ya han decidido que alguien está por debajo de ellas. Sí, respondió Lena con tranquilidad. La rubia inclinó la cabeza ligeramente. Interesante. Una de las otras mujeres se rió suavemente detrás de su copa de champán.
El estómago de Lena se tensó. He escuchado mucho sobre ti recientemente, continuó la rubia. La gente tiene mucha curiosidad. Lena ya quería irse. Pero años de sobrevivir situaciones incómodas la mantuvieron de pie con cortesía en su lugar. Eso debe ser agotador para Luca, añadió otra mujer con ligereza. Siempre rescatando personas dañadas. Las palabras aterrizaron con fuerza, no lo suficientemente altas como para crear una escena, solo crueles lo suficiente para humillar en silencio. Lena sintió como el calor le subía dolorosamente al rostro. La rubia se acercó un poco más. Debes sentirte muy afortunada. Lena tragó saliva. Con permiso. Bueno, los ojos de la mujer se movieron brevemente sobre el sencillo vestido negro de Lena. Los hombres como Luca generalmente no traen chicas como tú a salones como este. Ahí estaba. El verdadero insulto. Chicas como tú. Pequeña, pobre, temporal. El pecho de Lena se tensó dolorosamente. Por un horrible segundo, los viejos instintos volvieron de inmediato. Quédate callada. Sonríe con cortesía. Aguántalo, igual que en el restaurante. Igual que con Rick. Una de las mujeres se inclinó ligeramente. Sinceramente, todos se preguntan cuánto tiempo dura esta pequeña fase. Lena bajó la mirada brevemente y se odió a sí misma por cuánto le dolían las palabras, porque parte de ella ya temía lo mismo. La rubia sonrió tenuemente, confundiendo claramente el silencio de Lena con debilidad. No te lo tomes como algo personal, cariño. Los hombres como Lucas siempre se aburren eventualmente. Un peligroso silencio se instaló de repente detrás de ellas. No el silencio normal. Un silencio pesado, el tipo que cambia la temperatura de una habitación al instante. Las mujeres no lo notaron al principio. Sus expresiones cambiaron de inmediato. Miedo. Lena se giró lentamente. Luca estaba a unos pocos pasos de distancia, observándolas con una expresión tan fría que hizo que el pulso de Lena saltara. No enojado, peor, furia controlada. La rubia se irguió rápidamente. Señor Moretti, solo estábamos. Estaban humillando a alguien bajo mi protección. Su voz se mantuvo tranquila, pero todo el área del balcón había quedado en silencio a su alrededor. La gente cercana pretendía no mirar ahora. Nadie interrumpía a Luca Moretti cuando sonaba así. La rubia intentó recuperarse rápidamente. Hubo un malentendido. No, dijo Luca con tranquilidad. No lo hubo. Lena vio el miedo entrar de lleno en los rostros de las mujeres ahora. Luca dio un paso más hacia adelante hasta que estuvo al lado de Lena, no delante de ella, a su lado. Eso importaba. Su mano se posó suavemente en su espalda. De nuevo, no posesivo, protector, deliberado. Confunden la amabilidad con debilidad, dijo Luca con calma a las mujeres. Eso suele ser la primera señal de inteligencia limitada. Una de las mujeres pareció horrorizada. La rubia tragó saliva visiblemente. No pretendíamos faltarle el respeto. Insultaron públicamente a alguien importante para mí. La frase aterrizó como un disparo de advertencia a través de todo el salón. Importante para mí. El corazón de Lena dio un salto doloroso. La expresión de Luca no cambió. Deberían irse antes de que me vuelva menos cortés. Ninguna de las mujeres discutió. Se fueron casi de inmediato. En el segundo en que desaparecieron de vuelta entre la multitud, el silencio se posó pesadamente entre Lena y Luca. El pecho todavía le dolía por la humillación, la adrenalina y el shock de escucharle defenderla tan abiertamente. No tenías que hacer eso, susurró. Luca la miró con firmeza. Sí tenía. Su voz se suavizó ligeramente después. ¿Crees que permitiría que te hablaran así? Lena bajó la mirada brevemente. Estoy acostumbrada a eso. En el segundo en que esas palabras salieron de su boca, la expresión de Luca se oscureció de nuevo. No hacia Lena. Hacia el hecho de que ella creyera esa frase en absoluto. Sus dedos le levantaron la barbilla suavemente. Nadie te humilla frente a mí, dijo con tranquilidad.
nunca más. La certeza en su voz rompió algo emocionalmente dentro de ella porque lo decía completamente en serio. No como consuelo, no como romance, como un hecho. A su alrededor, la gente todavía miraba, susurrando incluso más abiertamente que antes. Pero Luca no apartó la mano de su espalda, no se alejó, no ocultó la conexión entre ellos. Si acaso, la hizo más obvia. Lena comprendió entonces que esto ya no era solo protección. Luca la estaba eligiendo públicamente, y en su mundo, eso lo significaba todo. El invierno fue soltando su agarre sobre la ciudad después de esa noche en la gala. La nieve desapareció primero, luego los vientos helados se suavizaron. Luego la luz del sol comenzó a durar más contra las altas ventanas de la mansión de Luca. Y en algún momento durante esos cambios silenciosos, Lena se dio cuenta de que había dejado de esperar que todo desapareciera. Ese sentimiento fue lo que más la sorprendió. Durante años, sobrevivir le había enseñado a no confiar en las cosas buenas. No en la seguridad, no en la amabilidad, y definitivamente no en el amor. El amor siempre parecía temporal en el mundo del que venía. Condicional, frágil. Pero Luca nunca la trató como algo temporal. Ni una sola vez. Todavía la observaba con cuidado cuando olvidaba comer. Todavía notaba cuando las pesadillas la mantenían despierta. Todavía extendía la mano para tomarla de Lena automáticamente cada vez que un trueno la sobresaltaba inesperadamente. Y poco a poco, sin darse cuenta, Lena dejó de estremecerse cada vez que la vida se quedaba quieta. Porque el silencio ya no significaba abandono. Significaba paz. Una tarde, casi 2 meses después de que Luca la trajera por primera vez a la mansión, Lena estaba sola en la enorme cocina preparando té cuando escuchó pasos familiares detrás de ella. Sonrió antes de voltearse ahora. Eso solo en sí mismo a veces se sentía increíble. Luca se desabotonó las mangas de su camisa negra mientras caminaba hacia ella, el agotamiento todavía ensombreciendo su rostro después de un largo día. Pero en el segundo en que sus ojos cayeron sobre Lena, algo se suavizó de inmediato. Siempre. ¿Qué tan malo estuvo hoy?, preguntó Lena con suavidad. Luca exhaló con tranquilidad. Molesto. Eso significa terrible. Una leve sonrisa apareció brevemente en la comisura de su boca. Estás aprendiendo. Lena le pasó una taza de té mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de nuevo. La mansión se sentía tranquila esta noche. Cálida, segura, un hogar. El pensamiento la sobresaltó ligeramente porque en algún momento, ese lugar también había dejado de sentirse temporal. Luca se apoyó contra la encimera de la cocina a su lado mientras el silencio se instalaba cómodamente entre ellos. No un silencio vacío, el tipo que solo existe entre dos personas que ya no necesitan protegerse constantemente el uno del otro. Lena bajó la mirada hacia sus manos envueltas alrededor de la taza caliente. Las tenues cicatrices del congelamiento todavía estaban ahí, aunque más claras ahora. No desaparecidas, probablemente nunca del todo desaparecidas. Pero ya no se sentían feas. Se sentían como una prueba de que había sobrevivido. Luca notó hacia dónde se iba su atención de inmediato. Siempre lo hacía. Sin hablar, extendió la mano hacia la de Lena despacio, dándole la vuelta con cuidado en su palma bajo las cálidas luces de la cocina. El mismo toque cuidadoso que la noche en que la besó por primera vez. Lena lo observó con tranquilidad. «¿Todavía piensas en ello?», susurró. El pulgar de Luca se deslizó suavemente sobre una de las cicatrices desvanecidas. Sí. La honestidad en su voz seguía siendo una de las cosas más peligrosas de él. La mayoría de la gente mentía para protegerse. Luca decía verdades dolorosas en su lugar. Ojalá pudiera olvidar esa noche, admitió Lena con tranquilidad. Los ojos de Luca se levantaron hacia los de ella de inmediato. Yo no. La respuesta la sorprendió. Luca estudió su mano por otro momento antes de volver a hablar. Odio lo que te pasó, dijo con suavidad. Odio que alguien te haya hecho sentir tan pequeña como para aceptar ese tipo de crueldad. El pecho de Lena se apretó dolorosamente, pero la voz de Luca bajó ligeramente.
Si no hubiera entrado a ese restaurante esa noche. No terminó de inmediato. Como si el pensamiento en sí lo perturbara. Lena se acercó un poco sin darse cuenta. Luca finalmente la miró de lleno. Me habría pasado el resto de mi vida sin saber que existías. Algo emocional la atravesó con fuerza porque entendía ahora. El congelador casi había destruido su vida. Pero de alguna manera, de manera imposible, también la había llevado hasta aquí. Hasta la seguridad, hasta el calor, hasta alguien que la miraba como si importara. Lena apoyó suavemente la frente en el hombro de Luca. Durante mucho tiempo, susurró, pensé que esa noche solo me quitó cosas. El brazo de Luca se envolvió alrededor de su cintura de inmediato, instintivamente. Pero no lo hizo, continuó con suavidad. Me trajo hasta ti. El silencio llenó de nuevo la cocina, pesado esta vez, emocional. Luca la sostuvo un poco más apretada ante esas palabras. Lena cerró los ojos brevemente. Todavía recordaba el frío, la oscuridad, la sensación de irse desvaneciendo despacio mientras nadie venía a ayudar. Pero ahora existía otro recuerdo junto a él también. La puerta del congelador abriéndose. Unos brazos cálidos levantándola del suelo. Una voz tranquila diciéndole que se mantuviera despierta. Quédate conmigo. Luca apoyó su barbilla ligeramente sobre la cabeza de Lena antes de hablar de nuevo. ¿Sabes algo extraño? Lena lo miró suavemente. ¿Qué? Una leve tristeza cruzó su rostro. No tristeza dolorosa, tristeza honesta. Pasé años convirtiéndome en el tipo de hombre que la gente temía. Sus dedos se movieron suavemente contra su cintura mientras la lluvia continuaba fuera. Me convencí de que apagar partes de mí mismo me hacía más fuerte. Lena escuchó en silencio. Los ojos de Luca se desplazaron hacia las ventanas oscuras por un segundo antes de volver a los de ella. Luego abrí esa puerta del congelador. La habitación se sintió imposiblemente quieta ahora. Y por primera vez en años, la voz de Luca se hizo un poco más áspera, volví a sentirme humano. Las lágrimas llenaron los ojos de Lena de inmediato. No lágrimas dramáticas. Tranquilas. Porque finalmente entendió algo que había ido creciendo entre ellos todo ese tiempo. Luca no solo la salvó aquella noche. Ella también salvó algo dentro de él. La soledad, el entumecimiento emocional, la parte de sí mismo que enterró bajo el poder, la violencia y la supervivencia. Lena levantó la mano con suavidad hacia su cara. Eres humano porque te importó lo suficiente como para detenerte, susurró. La mayoría de la gente habría seguido caminando. Luca se inclinó ligeramente hacia su toque. Un pequeño movimiento, pero lo suficientemente vulnerable como para significarlo todo. Casi lo hice, admitió con tranquilidad. Lena frunció el ceño con suavidad. Estaba saliendo del restaurante, explicó Luca. Escuché algo detrás de las paredes de la cocina. La mandíbula de Luca se tensó ligeramente ante el recuerdo. Pude haberlo ignorado. Pero no lo hizo, porque algo dentro de él eligió la amabilidad antes que la lógica, antes que la cautela, antes que la indiferencia. Y esa única decisión cambió completamente sus dos vidas. Luca la miró durante un largo momento después, como si todavía no pudiera creer del todo que ella estaba de pie aquí viva a su lado, en lugar de congelada en sus recuerdos para siempre. Luego la besó con suavidad, no con desesperación, no con miedo, sino con certeza. El tipo de certeza que se instala silenciosamente en el alma después de haber sobrevivido suficiente dolor como para finalmente reconocer el amor cuando aparece. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad que una vez se había sentido lo suficientemente fría como para destruirlos a ambos. Pero dentro, bajo la cálida luz de la cocina y envuelta con seguridad en los brazos de Luca, Lena comprendió algo que nunca creyó volver a sentir. Ya no estaba sobreviviendo. Por fin estaba en casa. Gracias por escuchar hasta el final. Si llegaste hasta aquí, escribe un corazón rojo en los comentarios para que sepa que estuviste aquí hasta la última página. Y no olvides suscribirte para más historias de romance con la mafia que te llegarán al corazón. Con amor, Lily.